días. Primero que nada agradecer la presencia de cada uno de ustedes, agradecer la invitación de Rodrigo, de Beatriz del grupo, ¿ya? Y agradecer también que me hayan permitido reflexionar en torno a la temática que me pidieron, el rol de la programación como herramienta metodológica, ¿ya? Porque me ha hecho ver cómo he llegado a la tecnología, cómo he llegado hoy en día a la Universidad de Concepción. Trabajo hace 25 años en la Universidad de Concepción, en la Facultad de Educación, ¿ya? De base soy profesor de matemática y física, que es importante decirlo porque el tenor de la charla va por ahí. Tengo un magíster en Ciencias de la Computación de esta facultad, la Facultad de Ingeniería, y mi doctorado es en Inteligencia Artificial en España. Lo que voy a tratar de reflexionar es acerca primero del aporte de la programación, ¿cierto? Principalmente al aprendizaje, de los lenguajes y la programación y de la formación de profesores. Al reflexionar, ¿cierto?, cómo llegué acá, ese es mi liceo. 5.000 hombres del Liceo San Bernardo de Santiago. Yo vengo de Santiago, a los 19 años llegué a estudiar a la Universidad de Concepción. Mi estudio en enseñanza media en ese liceo no tenía más tecnología que esa. Eran centros de estudio de aprendizaje en inglés con grabadoras. Hasta que a finales de los años 70 ya empiezan a aparecer los computadores. Yo enamorado de la lingüística, de la literatura, de la poesía. En tercero medio presento algunos ensayos a nivel nacional y me gano un premio. El premio es un computador. Y un año para estudiar con la Furcade. La verdad es que el computador me volvió loco y de ahí no salí de la tecnología, ¿ya? El computador que me regalan es ese que está arriba, ¿ya? Un Atari. Venían, hay que comprender históricamente que venían recién llegando los computadores a principios de los años 80, ¿cierto? A finales de los 70 aparecen los primeros computadores personales. Esa era la forma que teníamos de guardar la información. Después de una hora de cargar un programa, de repente te decía error, vuelva a cargar el programa. Ese era el sistema operativo que tenía el Atari. Aprendimos a programar muchos en BASIC, que era el lenguaje que traía el Atari, ¿ya? Y en el año 86, un año después de haber recibido ese premio, lo único que quiero es estudiar algo relacionado con informática, ¿ya? Y llego a la Universidad de Concepción a estudiar matemática y física, pedagogía. El computador que había en ese momento es el DEC 1091 que está acá abajo. 500 terminales conectados a ese computador, terminales tontos, solamente tenían teclado y monitor. Y en esta casa de estudio, ¿cierto? Pasé por pedagogía, pasé por el magíster en ciencias de la computación. Y un dato, ya que ayer Rodrigo hablaba de Salvador Gálvez, ¿cierto? Es importante también decir que, tal como él contó, que la Universidad de Concepción cumple 2 años más 100 años. Y nuestro fundador, que es Enrico Molina Garmendia, es profesor, ¿ya? Profesor de historia de base, ¿ya? Un hombre destacadísimo a nivel mundial en pedagogía, en filosofía, después saca leyes, ¿ya? Y no solamente es rector de la Universidad de Concepción, fue rector de la Universidad de Chile, de la Facultad de Talca, y fue el impulsor de esta universidad por más de 37 años. Pero no solamente eso, sino además tenemos a Corina Vargas, que fue la primera decano en Latinoamérica mujer, ¿ya? Ella impulsó sin duda la educación a nivel nacional y en nuestra universidad, ¿cierto?, destacándose en distintas áreas. En la Universidad de Concepción, ese primer computador para mí era Unix, el sistema operativo de esta grande máquina, lenguaje C en un inicio. La verdad es que esa gran máquina trabajaba con cintas magnéticas, y al poco tiempo empezaron a aparecer estos discos, un disco de 10 pulgadas, 5 1/4, 3 1/2, y el CD ya mucho más adelante, y estos eran nuestros juegos en el comienzo.
WordStar era el procesador de texto que teníamos en ese momento. Todavía estoy en los años 80. ¿Ya? QBasic, Turbo Basic, Turbo Pascal, eran los lenguajes de programación con los que trabajaba. ¿Ya? Hasta que aparece Windows a principios de los años 90 y ya empiezan a cambiar no solamente los lenguajes, sino las interfaces gráficas en las que empezamos a trabajar. Ahí está Visual Basic, ¿cierto? Uno de los primeros lenguajes que era Microsoft, empieza a trabajar en interfaz gráfica, bastante bueno. Y todo esto, ¿cierto?, me lleva a mí a acercarme al mundo de la informática, ¿ya? Apasionado por la pedagogía. Trato de empezar desde la informática a hacer algunos aportes a la educación. Ya en el magíster había trabajado en sistemas tutoriales inteligentes, interfaces hombre-máquinas adaptativas, había aprendido algunos lenguajes de programación, pero al entrar al doctorado ya el tema cambia totalmente. Ya los lenguajes de programación son otros, las maneras que tenemos de diseñar los software son otras, las metodologías. ¿Ya? Las metodologías, una metodología Common Cats, que era totalmente distinto a todo lo que había aprendido hasta ese momento. Los lenguajes de programación también cambian. ¿Ya? Empezamos a trabajar con XML, RDF, ontologías. Ya la ingeniería no es la misma, no es la misma ingeniería de software que conocíamos hasta ese momento, sino es una ingeniería en que se basa en cómo el usuario, el cliente, va interpretando el conocimiento. ¿Ya? ¿Cuáles son mis trabajos que se dieron durante todos estos años en inteligencia artificial, orientados a la educación? Primero, en los primeros años, esos sistemas tutoriales inteligentes desembocaron en una tesis doctoral donde desarrollé una plataforma de educación a distancia que se basaba en el conocimiento para entregar una respuesta personalizada. Lo que hacía era adaptar las estrategias de enseñanza a las necesidades de cada alumno. Consideraba los estilos de aprendizaje, ¿cierto? Tal como dice ahí, entrenamos una red neuronal con más de 250.000 casos que bajamos de PISA, ¿cierto? Las bases de datos de PISA son públicas. Con eso adaptamos, entrenamos una red neuronal y logramos estrategias de enseñanza adaptativas. También trabajamos durante varios años con un grupo de investigación, específicamente de acá, de la Facultad de Ingeniería, con los cuales trabajamos por 25 años, grandes amigos, María Angélica Pinikov y Ricardo Contreras, en la forma de poder ir incorporando distintas técnicas de inteligencia artificial a educación. Trabajamos con redes bayesianas, trabajamos con algoritmos genéticos, ahí hay un sistema tutorial inteligente que se adapta a los estilos de aprendizaje. Este es uno de los últimos artículos que nos publicaron, que en base con algoritmos genéticos estructuramos grupos colaborativos y eso nos permitió desarrollar un sistema que permite bajar la agresividad dentro del aula de clase. Lo que hacemos es redistribuir los alumnos al interior del aula de clases para bajar la agresividad, que es más o menos la técnica que usaban los viejos anteriormente, se llamaban las matrices sociales. Ubicaban a los alumnos conflictivos en distintos lugares. El alumno conflictivo lo colocaban delante y con eso ellos pensaban de que estaban bajando la agresividad. Después existían unas matrices sociológicas que nosotros las tomamos, las usamos con estas técnicas y los algoritmos genéticos, después de tomar un test psicológico, logra redistribuir los alumnos de la mejor forma para llegar a bajar la agresividad o subir el liderazgo. Esta técnica también es posible utilizarla en contratación de personal, en redistribución de empleados dentro de una empresa, etc. Por lo tanto, nos permitió publicar un artículo en Natural Computing, que es una revista bastante destacada. Y lo último, en lo que vengo trabajando ya por más de 10 años, es lo que decía Rodrigo, que es lingüística aplicada, minería de datos. Tratar de, en base a los lexicones, a las palabras que tenemos todos en la cabeza cuando pensamos en algo, en adaptar el software, ¿ya? En adaptar los tutoriales, ¿cierto? Cada uno de nosotros domina un léxico y ese léxico nos permite interpretar el mundo. La pregunta es: ¿qué léxico tiene la gente en Concepción? ¿Qué léxico tienen los alumnos aquí en la región? Eso es posible obtenerlo. Y
lo interesante de esta técnica es que cuando uno es capaz de tomar el lexicón de un área determinada, es capaz de comunicarse de una mejor forma. Por ejemplo, las palabras que tienen los ciudadanos de Concepción, las personas de Concepción, cuando piensan en transporte, son totalmente distintas a las palabras que piensa el santiaguino cuando piensa en transporte. Ellos no van a pensar en biotren jamás. ¿Ya? Para ellos es problemas de tránsito, atasco, calles en mal estado, y nosotros estamos en otro rollo, ¿cierto? Esas palabras nos permiten, si nosotros las conocemos, comunicarnos de mejor forma y por lo tanto lograr aprendizaje más significativo. Lo mío de aquí para adelante, estoy hablando de 10 años acá, trata de generar estos hipermedios adaptativos que desemboquen en estos sistemas más eficientes para la enseñanza. A lo que quiero llegar con todo lo que les estoy contando es a ver cómo las tecnologías se han ido convirtiendo cada vez más complejas y hay que tratar de entenderlas. Aparecen estos kits, ¿cierto?, que usan en enseñanza primaria, en enseñanza parvularia, ¿cierto? Aparecen las pizarras digitales, aparecen las tablets dentro del aula de clase, aparecen los celulares, ¿cierto? Robótica educativa, la nube con todas sus aplicaciones, y no son cientos, son miles, millones de aplicaciones que ya están activas. ¿Ya? Realidad virtual, realidad aumentada. Toda esta tecnología, desde que yo partí, se fueron cada vez complejizando más. La web 4.0. ¿Ya? Aquí hay algo que tiene que ver con educación, ¿cierto? Es realidad aumentada, ¿ya? Pero abajo a la derecha tenemos un concepto bastante interesante que se relaciona con lo que yo hago, donde es posible ver una tablet apuntando a un periódico y automáticamente detecta las palabras que yo no sé. Y yo puedo entonces pinchar las palabras que no sé y me da la definición. ¿Cómo sabe lo que yo no sé? ¿Ya? Son los lexicones. Aparecen estos sistemas inteligentes que nos vuelven locos, ¿ya? Que son cada vez, este es del año de 2014, son más eficientes para comunicarse en lenguaje natural, ¿cierto? Aparecen los robots mandamos a Marte, el Curiosity, a posicionarse sobre un cometa, todo con tecnología, todo con programación, brazos biónicos, robots que son capaces de generar una cirugía, el famoso robot autónomo de Google, ¿cierto?, que ya está operativo, y una web que cada vez es más evolucionada, de la web 1 a la web 6. Actualmente estamos entre la web 3 y la web 4.0. Recordad que la web 1 era esa internet donde solamente había hiperenlaces, que el conocimiento lo generaban los informáticos, los especialistas, los diseñadores. La web 2, que es una web participativa, que a través de una inteligencia colectiva se va generando el conocimiento, hasta llegar a la web 3.0, que es la web semántica. Es aquella web donde existe el lenguaje natural, en la cual yo me puedo comunicar con el Waze, en el cual yo me puedo describir lo que quiero traducir en Google, en el cual, si estoy escribiendo, el buscador automáticamente sabe lo que yo ando buscando. Si escribo en Google Pablo, me va a decir Pablo Neruda. Si estoy en Barcelona, coloco Pablo, me va a decir Pablo Picasso. Todo esto tiene que ver con el contexto, con una enseñanza inteligente, con una búsqueda inteligente. ¿Ya? Y bueno, y las otras web que están más adelante y que es lo que viene, la 4, la 5 y la 6, tiene que ver con una web semiótica, con una sensitiva y con una innovadora, una mezcla de inteligencia que relaciona interfaces biológicas, una web sensitiva que trabaja ya con emociones y todo tiene que ver con esto de la web de las cosas también, ¿no? Y lo último, sin duda nos deja locos, el famoso concurso Jeopardy. Si ya que el computador lo hubiera ganado en ajedrez al ser humano, ¿cierto?, a Kasparov, hace 15 años atrás, fue un tremendo logro. El vencer en Jeopardy a los principales exponentes de Estados Unidos en un concurso que es el lenguaje natural,
que son con preguntas que le hacen a estas personas de cualquier temática. Son verdaderos bibliotecas andantes, cada uno de ellos. La cantidad de millones que se habían ganado hasta ese momento eran enormes. IBM crea el computador Watson, un programa, un computador que mantiene el conocimiento de toda la Wikipedia, de todas las enciclopedias, se podría decir, de todo lo que hay en Internet, y en base a una técnica de aprendizaje automático es capaz de responder tal como lo haría un ser humano. Lenguaje natural. ¿Cómo está todo eso desarrollado? Y es aquí donde quiero unir, ¿cierto?, esto de la programación y el para qué la programación. Hemos escuchado, ¿cierto?, que la programación nos ayuda al pensamiento computacional, ¿cierto?, que nos ayuda a aprender a programar y a entender cómo está programada la cosa. Pero lo principal de todo esto, de la programación dentro de la educación, es entender el medio que nos rodea. ¿Ya? Es entender primero cómo están hechas las cosas. Toda esa tecnología que les conté hacia atrás, alguien la tiene que entender, alguien tiene que enseñar cómo está hecho. El profe de matemática estudia 7, 8 años matemática, estudia cálculo integral, ecuaciones diferenciales, para bajar todo ese conocimiento, ¿cierto?, al aula de clase y poder enseñar álgebra. Alguien tiene que entender, alguien nos tiene que enseñar cómo, a qué nos referimos con redes neuronales, a qué nos referimos con algoritmos genéticos, qué es lo que es un virus. ¿Ya? No puede quedar sin enseñarse. Para eso está la química, la física, la matemática, las ciencias naturales. Eso es lo que... La naturaleza y las tecnologías tienen que ser enseñadas por alguien. El profe de física nos enseña acerca de espejos cóncavos y convexos, cómo se construye un telescopio, cómo se construye un motor, todo el ciclo Otto. El profe de física tiene que aprender todo eso para poder explicarlo. Acá necesitamos que alguien nos enseñe cómo están construidas las tecnologías. ¿Ya? Eso a través, por supuesto, de los lenguajes de programación, y es ahí donde estoy haciendo el enlace. ¿Cuántas horas de programación necesitamos para conocer todo eso? ¿Una hora? ¿Una hora del código? ¿Un curso? ¿Un taller de programación? ¿O toda la educación formal? Aquí quiero llegar. Una hora del código me ayuda en el pensamiento computacional sin ningún problema. Logro adquirirlo. Un curso me permite entender cómo están construidos los artefactos. Pero necesito educación continua en programación, primero a todos los profesores en el sistema, en la formación inicial, y después necesito educación continua. Es una asignatura más, tal como la tienen en estos momentos muchos países desarrollados. Como la tiene Finlandia es como voy a contar a continuación. ¿Qué es lo que necesito para lograr esto? Ya nos han estado explicando, Cristian nos va a explicar un rato más cómo han llegado a trabajar con aprendizaje basado en problemas, utilizando las tecnologías. Hay toda una forma de trabajar con esta nueva metodología, el ABP, ¿cierto? Ahí no lo dije, ¿cierto? El aprendizaje basado en problemas, creo yo que es la forma de llegar a enseñar la programación. No vamos a poder tener una asignatura de programación en toda una carrera de un docente, pero el ABP es la forma de incorporar la programación y la tecnología. Quiero mostrar este ejemplo, ¿cierto? Es un colegio agrícola de Santa Bárbara que está totalmente ABPado. ABPado le llaman a que estudiaron cada una de las asignaturas dentro de esta escuela y establecieron cómo llegar a generar ABP. Ellos tienen ganado, ellos tienen abejas, ovejas, y van enseñándoles a los alumnos cómo trabajar con las distintas disciplinas en un problema concreto. ¿Cuál es el problema concreto? Yo lo visité hace un par de semanas atrás. Por ejemplo, alimentación del ganado. ¿Cómo logro alimentar el ganado? Es el problema durante este mes. El alumno llega al establecimiento y a cada uno de los 120 y tantos alumnos le pasan un portátil al entrar al colegio. ¿Ya?
el alumno tiene ese día que ir a la sala de informática, donde el profesor de informática le va a ayudar a buscar información acerca de cómo se alimenta el ganado. Al otro día, el profesor de matemática le va a permitir analizar los datos que han recolectado. Van a la sala de lenguaje, donde les van a enseñar a hacer un informe. Otro día se van a las haciendas, la granja de alrededor del colegio, donde los reciben y les muestran cómo se alimenta el ganado. Unos días después, la gente del pueblo se acerca al colegio, donde ellos tienen que exponer lo que aprendieron, para terminar invitando a autoridades, a distintos profesores, donde exponen. Cuando nosotros llegamos era realmente impresionante la forma como ellos eran capaces de exponer y el lenguaje que utilizaban. Usaron las tecnologías. Y la programación es la herramienta. ¿No hay otras herramientas para llegar a lo mismo? Por supuesto. Rusia acaba de establecer que el ajedrez va a llegar a ser una asignatura obligatoria en los colegios. Pero ¿qué tiene las TIC que no tiene el ajedrez o que no tiene otras tecnologías que han existido anteriormente? Primero, tenemos que tener claro que la tecnología, ¿cierto? El computador, la informática, tiene dos características que no habían tenido ninguna tecnología anteriormente. ¿Ya? No lo había tenido el videograbador, no lo había tenido el televisor. Primero, es la interactividad. Yo puedo interactuar con un computador. Si yo contesto algo, el computador me da un feedback correctivo. Pero además de eso, tal como lo muestra esta imagen, el computador tiene la gracia de personalizar. Yo a través del computador puedo programarlo para que determine cuál es el estilo de aprendizaje, cuál es el léxico, y en base a eso puedo lograr una adaptabilidad, ¿cierto? Hoy en día lo que hacemos es a todos tratarlos por igual. En un aula de clase de 50 alumnos no tengo capacidad para tratar a los 50 en forma individual, pero las tecnologías, específicamente el computador, me permiten hacerlo, me permiten personalizar, y eso apoya, como no lo había hecho hasta ahora, la tecnología. Scratch. Teniendo claro, ¿cierto?, que esta tecnología es mejor que todo lo que habíamos tenido, porque me permite la interacción, permite la personalización. El reto es programar nuevas TIC que permitan interactuar, permitan personalizar y, lo principal, trabajar en función de ABP, de problemas. ¿Ya? Yo busqué algunos ABP, ¿cierto?, en la página del scratchme.edu, me encontré con varios, y existen repositorios de problemas que ya están resueltos basándose en ABP. El lenguaje como factor clave en los aprendizajes significativos. Esto es lo que causa más miedo, aterra. Esta es una diapositiva de la Agencia de Calidad. Por favor, fijarse que es del año 2016, el año pasado. La Agencia de Calidad nos da los reportes de los CIMSE. Bajos resultados en lectura, desafíos urgentes para la educación media. Y esto nos deja, pero, espantados. Comprensión de lectura según el estrato social. Por favor, fíjense cómo el estrato social, a contar del año 2010, lleva un descenso enorme. Asistí a una charla de la Agencia de Calidad y dice, no podemos entenderlo. El estrato social más alto, que tiene acceso a todas las tecnologías, ¿ya?, va descendiendo, pero notablemente en lectura. Si no hay comprensión lectora, si no hay lenguaje, si no hay léxico, no estamos entendiendo lo que nos rodea, ¿cierto? Con 4 palabras no puedo representar lo mismo que represento con 10. Esto es lo que está pasando en Chile. ¿Ya? No lo digo yo. La Agencia de Calidad es del año 2016. Otra diapositiva, ¿cierto? Lo mismo. ¿Ya? Importante notar que en varias diapositivas que bajé ayer
decía que había habido una disminución en la brecha entre la clase social alta y baja. Oye, la disminución en la brecha es que subió 2 puntos en algunas diapositivas, me muestra que subió 2 puntos en el lenguaje. Aquí estamos la tendencia según género y además según estrato social, y nuevamente va bajando desde el año 2016 en adelante. Matemática subió en nada, ¿ya? Incluso hubieron periodos en el año 2013 que tenían mejores índices, ¿ya? Pero que no nos engañen, porque fíjate que este es el informe de PISA del año pasado, y este es el lugar que tenemos en el mundo respecto a la media del resto de los países. La media es 493, el rendimiento medio de Chile es 447. En ciencias, en matemática, en lenguaje, estamos bajo la media. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? ¿Ya? Tenemos TIC, y la cantidad de recursos que tenemos, la cantidad de tecnología que tenemos es enorme. Por lo que, a propósito, la descripción de Enrique Molina Garmendia, nuestro fundador, porque Enrique Molina, dentro de todas las polémicas que causó en su tiempo, estuvo que él discutió mucho en torno a que en ese momento se le estaba dando mucha importancia a la educación humanista y poca importancia a la educación científica. Logró mejorar eso. Me parece que hoy día es todo lo contrario. El índice de lectura es muy bajo, siendo un profesor de ciencia, siendo un profesor de matemática, de informática, ¿ya? Debiera ir por la ciencia, sin embargo me doy cuenta que es la lectura el problema, es el lenguaje, son la cantidad de nodos que tengo para representar. Ahí tengo un ejemplo de cómo representa un niño un computador en su mente, y acá tengo al mismo niño en España. La cantidad de nodos con que representa un artefacto, un concepto, es mucho mayor en un país donde tienen un índice de lectura de 7 libros al año, contra 0,3 que tienen en Chile. Perfecto, estoy terminando. ¿Cómo voy uniendo todo esto? ¿Cierto? A través de estos sistemas inteligentes que debemos programar para basarnos en el lenguaje en los años que vienen. ¿Ya? Si queremos programar, si queremos mejorar la educación, necesariamente tenemos que generar sistemas adaptativos que vayan mejorando la educación. Pero, y aquí con esto cierro, necesitamos mejorar la formación de profesores. Estos son los estándares TIC, ¿cierto? Son 5 dimensiones que se han establecido en la UNESCO, 5 dimensiones que ha establecido el Ministerio de Educación, en los cuales tenemos que trabajar para la formación de profesores. Y, si ustedes se dan cuenta, en las TIC existe la gestión, pedagógico, aspectos éticos, legales, ¿cierto? La ciberconvivencia, el ciberbullying, etc. Pero la parte técnica está reglamentado en el estándar, que nosotros debemos no solamente conocer la máquina, sino debemos saber programar. Por lo tanto, es absolutamente necesario que las escuelas de pedagogía logren mejorar el aprendizaje de la programación en toda su malla curricular, no solamente en una asignatura, ¿ya? En un código. En la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción tenemos 14 carreras, tenemos todas las carreras de pedagogía, existen más de 3.000 alumnos en estos momentos, y tenemos una asignatura de robótica en toda la carrera, que es electiva, y tenemos una asignatura de TIC al ingreso. Hemos rediseñado cada una de las carreras, pero nos falta hacer mucho. Esa es la realidad. Y eso es lo que yo quería contar, lo que quería reflexionar. Gracias.